Entonces, en la sesión de ahora, lo que vamos a hacer es ver un poquito sobre cómo protejo las aplicaciones nativas. Vamos a dar una parte guiada de qué servicios yo tengo para, voy a compartir pantalla ahora sí. Me confirman ahí si la ven, está ok, sí. Sí. Gracias, André. Y vamos a ver entonces qué servicios de Oracle Cloud Infrastructure tenemos para poder hacer una protección correcta del despliegue de nuestras aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, voy a presentarme. Mi nombre es Ani Ardila, soy Tech Cloud Service Manager de Oracle. Actualmente pertenezco a un área de Oracle bastante interesante que apoya a las compañías a tener a un camino ágil y rápido hacia una migración a OCI. Entonces nosotros apoyamos desde Oracle Cloud sin costo a las compañías que tengan algún workload importante como a migrar para que tengan como una migración transparente y ágil como les mencionaba, ¿no? Entonces estoy liderando al equipo de Colombia para este apoyo a los clientes de Oracle. Y bueno, ahí me pueden también encontrar en las redes sociales y voy ahí siguiendo también en track el proceso pues, de certificaciones para día a día conocer más y hacerse mucho más experto en nuestros productos. Entonces, como les mencionaba previamente, la idea de esta sesión es que veamos pues tres conceptos claves que son toda la parte de gestión de identidades, que es nuestro servicio de IAM, cuáles son sus conceptos, cómo hacemos la parte de autenticación y autorización, toda la parte de políticas, compartimientos, que es pues más, ya les voy a explicar exactamente qué es, que es todo lo que entra dentro de IAM, luego la parte de OSI Vault, cómo este servicio nos ayuda para proteger nuestras aplicaciones y cómo funciona específicamente ese baúl de llaves dentro de Oracle Cloud Infrastructure, cómo lo podemos usar. Y por último, vamos a ver la parte del Web Application Fiber. En este momento en Oracle Cloud tenemos dos formas de utilizar el OSI Application Fiber. Y les voy a dar una parte guiada también en donde vamos a ver el detalle de si yo usara estos productos, pues qué opciones tengo desde la consola para poder aplicar pues cada uno de estos servicios. Entonces vamos a iniciar por la parte de IAM. Es el servicio básicamente del Identity and Access Management que me permite controlar pues qué tipo y a cuáles recursos específicos tienen acceso a un recurso, ¿sí? Entonces yo ahí voy a tener toda la parte. Dentro de Oracle Cloud manejamos un concepto importante que es el principal, que es como una agrupación mayor que los usuarios y que los grupos que permite incluir, que se permite incluir a las instancias. Entonces, dentro de ese principal tenemos dos grandes grupos, que son los usuarios y los principales de instancia, que en donde dentro de los usuarios y los grupos tenemos pues todas estas identidades que podemos tener dentro de los usuarios persistentes que básicamente representan a personas de nuestras compañías o de nuestro proyecto. También tenemos bueno, tenemos un punto importante dentro de los usuarios y los grupos y es que en la parte de gestión de usuarios dentro de Oracle Cloud, los usuarios no llegan a tener permisos de ninguna manera si no están asociados a un grupo. Entonces, Oracle Cloud maneja la política como de seguridad de cero acceso, ¿sí? Al crear un usuario, entonces este no tiene absolutamente acceso a nada si yo no lo vinculo a un grupo, en donde este grupo tenga políticas asociadas para ya tener un acceso como en particular a los recursos como de mi arquitectura. Entonces viene siendo que un grupo se hace indispensable y que es una colección básicamente de usuarios en donde tienen pues el mismo permiso para acceder a un conjunto particular de recursos, ¿no? Entonces, dentro de nuestro IAM,
tenemos pues esta entidad principal que abarca los usuarios y los grupos y es indispensable pues que los grupos existan para que puedan los usuarios tener los permisos adecuados e interactuar con los recursos de Oracle, ¿no? Por otro lado, tenemos la parte del de los principales de instancia, en donde los principales de instancia permiten que las instancias puedan ser llamadas como a través de APIs o otros servicios de OCI. Por ejemplo, esta mañana hablaba con un cliente de cómo, por ejemplo, yo hago la captura de logs de mi aplicación para poder hacerle un monitoreo más detallado sin tener que ponerle como el usuario específico dentro con el usuario y la contraseña del servicio de login dentro del config de mi instancia para poder capturar todo eso. Entonces, como yo no, como evito yo tener que tener quemados usuarios y contraseñas dentro de mis instancias para poder acceder a otros servicios. Estos digamos que lo podemos manejar con los principales de instancia y eliminan pues esa necesidad de estar configurando todo el tiempo las credenciales de usuario en ese archivo de config de nuestras aplicaciones. Entonces, si pensamos en el tema, como les mencionaba, de una aplicación, como lo hablábamos con el cliente esta mañana, normalmente en aplicaciones cuando desarrollamos y asociado pues a las aplicaciones nativas, siempre tenemos el tema de capturar los logs para tener una trazabilidad o tener también control y monitoreo acerca de nuestra aplicación. Y esto pues se vuelve también un lag de seguridad si no lo manejamos como de la manera correcta. Entonces, súper importante que tengan presente este concepto de principal de instancias que em, se manejan también por grupos y en este caso se manejan a través de grupos dinámicos, específicamente dentro de Oracle Cloud y me sirven para evitar cualquier issue como de seguridad que pueda tener como dentro del desarrollo de mi aplicación. ¿Vale? Entonces, para cerrar este concepto de IAM, del Identity Access Management, puedo controlar pues cualquier tipo de recurso específico de ese acceso, ¿no? A través de usuarios y grupos o a través de principales de instancias y grupos dinámicos. Si tienen dudas y preguntas, también por ahí en el chat, en el Q&A question, sí, pues las puedo responder y si no, pues también igual las estaremos respondiendo pues vía escrito. Luego de hablar un poco de los conceptos de IAM, pues viene el tema de la autenticación. Entonces, una vez yo tengo como el usuario creado y también tengo pues los privilegios, los roles y permisos que tiene ese usuario dentro de los grupos como conversábamos, tengo el tema de saber quién es, ¿no? Entonces, necesito pues tener una autenticación y específicamente en Oracle Cloud podemos manejar dos métodos. Uno de los más comunes es a través del acceso de la consola, básicamente como pues, yo puedo ingresar con mi usuario y contraseña, ¿sí? Como creo que la mayoría lo han realizado. Para el caso del trial que han venido desarrollando durante este día. Y para el caso, y el otro método que tenemos es a través de autenticación multifactor, que es donde yo ya no tengo solo usuario y contraseña, sino también tengo un token que me permite a través de un código QR desde la aplicación del autenticador de Oracle, pues acceder con un PIN hacia los servicios de Oracle Cloud, ¿no? Entonces, el más común, pues es el primero que mencionábamos, pues el acceso a través de la consola, pero tengan en cuenta que pues también tenemos este Multifactor Authenticator que pueden utilizar dentro de Oracle Cloud para tener mayor seguridad de acceso a la consola y a todos los recursos como tal de la aplicación. Una vez tenemos, digamos que la autenticación, vamos a pasar en segundo lugar, tenemos pues también un acceso a, bueno, a los dos métodos que mencionaba antes es hacia personas y seguido de eso pues tenemos una parte de autenticación a través de, para las APIs.
que nos permite generar una llave cifrada y nos permite conectarnos directamente hacia un API, ¿no? Entonces nos permite hacer el logueo y configuración para tener una llamada permanente. Por ejemplo, el caso que les mencionaba de los logs, si yo quiero mantener los logs también desde algún servicio CI o algún servicio externo, pues yo cómo puedo generar esa autenticación a través de una llave que me permita generar tener el tenancy, el usuario, la región donde está desplegada, la llave y una firma para poder acceder a diferentes servicios, y ahí puedo también mantener una consistencia, un reconocimiento del principal, que es y poder acceder pues a los servicios, ¿no? También tenemos en tercer lugar está la autenticación a través de tokens, ¿no? Que lo que nos permite pues es tener una autorización temporal de acceso a los recursos para tener algo como muy específico. Entonces, por ejemplo, si necesitamos hacer una autenticación de una persona que solo necesita entrar X tiempo determinado a X recurso, también podemos generar un token que nos permita controlar ese escenario de autenticación temporal. Luego ya de autenticado, entonces sigue una vez autenticado se debe definir quién es, ¿no? Es una acción como específica que permite pues identificar como tal a la persona, ¿no? Ani se autenticó, ahora vamos a verificar que realmente es Ani y que puede hacer dentro del sistema, ¿no? Basado pues en el principio que les mencioné previamente del mínimo privilegio, que es por defecto para todos los usuarios que se crean dentro de la consola de Oracle Cloud, ya que no tiene permitido pues, efectuar ninguna acción. Entonces, cuando ustedes les pidan crear, yo ya creo que les pasó que ustedes se crean, pero si no se asignan en ningún grupo, no van a poder ejecutar ninguna tarea. Ninguna tarea asociada pues a la gestión pues de los recursos. Entonces, acá una vez autenticado, pues debemos agregar o asociar al usuario pues, al grupo para terminar los recursos definidos y poder generar una autorización para ello. La autorización conlleva a una gestión de políticas que en donde definimos específicamente cuál es el nivel de acceso de cada uno de los usuarios que yo tengo dentro de mi tenant, y ahí poder definir o dentro pues, de la consola de Oracle Cloud Infrastructure, y ahí definir pues qué tan granular o qué tan alto nivel o cuáles son las instrucciones que yo quiero darle a mi gestión de seguridad para facilitar pues toda la parte de interacción dentro de los componentes. Entonces, estas políticas tienen una sentencia bastante simple en donde, como les mencionaba, siempre tiene que ir asociado a un grupo, no a un usuario, en donde yo le permito al grupo pues le permito al grupo con el nombre de administradores, nombre de networking, nombre de, bueno, de lo que, como lo quiera llamar. Le permito al grupo una acción donde va un verbo, en donde puedo solamente ese grupo podrá inspeccionar, podrá leer, podrá usarlo, podrá manejarlo en orden, si lo ven así está definido, pues en orden de mayor privilegio, de menor a mayor. Entonces, ahí pues dependiendo como de la acción que yo quiera como asociarle a ese grupo, pues voy a elegir uno u otro. Luego está la definición del tipo de recurso que voy a impactar con el verbo que he elegido. Entonces, si quiero inspeccionar una instancia de una familia de instancias, o la familia de los volúmenes, o la familia del virtual network, o un cluster family, o los diferentes componentes que tenga dentro de Oracle Cloud. Y voy construyendo pues mi sentencia como de política, y luego de eso tengo que asociarla a un compartment, que ya les voy a explicar que el compartment es un compartment, es una división lógica de recursos en donde yo puedo agrupar diferentes recursos dentro de Oracle Cloud Infrastructure para también tener un orden y un manejo lógico de toda mi aplicación. Ya les voy a explicar qué puedo hacer, qué no puedo hacer en estos compartments.
y entonces asignado una vez de los compartments, tengo para finalizar, de manera opcional, poner algunas condiciones específicas para hacerlo más detallado. Entonces, fíjense que podría yo, en un ejemplo, permitir al grupo de administración, de Working Administration, manejar toda la parte de los componentes que tienen que ver con el Virtual Network en el compartment de producción, donde esos usuarios que pertenecen a este grupo tengan un Multifactor Authenticator, o sea, que puedan ingresar a la consola de Oracle Cloud em, a través de una de, de la aplicación con un segundo código, ¿verdad? Y puedan tenerlo. Entonces, las políticas son necesarias para ya crear una autorización a mi usuario ya autenticado previamente, como se los mencioné, y este es uno de los ejemplos de cómo lo manejamos. La sentencia es bastante sencilla y pues está pensado para ser leído por cada uno de nosotros. Cuando veamos ahorita la opción guiada dentro de Oracle Cloud, van a ver que manejamos algunos templates en donde para los usuarios que no están tan familiarizados con nosotros puedan generar estas políticas a través de templates, pero si no, igual, pues si ya son usuarios expertos o avanzados, ya conocen bastante bien este tema de políticas, también las pueden agregar como de manera manual, ¿vale? Ahora vamos a darle un detalle. Dentro de los conceptos de IAM también manejamos el concepto de compartments porque, como les mencionaba, es un contenedor específicamente lógico que yo puedo usar para organizar como todos los recursos dentro de Oracle Cloud. Y es importante tener en cuenta que un recurso pertenece a un único compartimiento, ¿sí? Un recurso no puede pertenecer a dos compartimientos a la vez. Digamos que las políticas que mencionaban previamente se asignan a un compartimiento, a estos contenedores lógicos de agrupación de recursos, em, para pues poder tener mayor facilidad. Entonces, por ejemplo, en algunos casos los clientes eligen diversos compartimientos por ambientes. En otros casos, para pues gestión de administración y demás, como les mencionaba, como con las políticas, entonces eligen tener un compartment solo de networking, uno donde van a ir todos los componentes que tengan que ver con Virtual Kernel Network, Object Storage, otro compartment que tenga que ver con la parte como de la aplicación, entonces las virtual machines, si tengo un bare metal, y otro compartment, por ejemplo, para las bases de datos, en donde también pueda hacerle o agregar políticas específicas solamente al el grupo de usuarios de las bases de datos. Entonces podemos usarlos para organizar diferentes recursos de acuerdo pues a cómo yo también tenga las definiciones de mi compañía o como yo quiera desarrollar mi proyecto para tener una mejor organización y un mejor control de las políticas de acceso que yo voy a también generar en mi Oracle Cloud. Una de las características importantes también que tenemos en Oracle Cloud es que cuando yo creo el ambiente, voy a tener un compartimiento raíz que nosotros específicamente llamamos tenancy. Este compartimiento es como el que tiene mayor jerarquía dentro de Oracle Cloud y ese es el que agrupa pues a todos los demás que vamos a crear dentro de nuestro ambiente. Los compartimientos también nos permiten tener una jerarquía para organizar como nuestros componentes. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener pues una jerarquía bien organizada para poder tener como pues todas estas políticas. Dentro de la jerarquía puedo llegar a tener hasta 6 niveles de jerarquía con los compartments para poder utilizarlos y estar asociados de acuerdo pues a mi organización, a mi negocio o a mi proyecto. Luego de los compartimientos tenemos pues los recursos, ¿no? Que están asociados, entonces para dar claridad un poco más en detalle a los recursos. Entonces yo puedo tener recursos en diferentes regiones, pero no
que estén en el mismo compartimiento, ¿sí? Es decir, yo no puedo compartir un recurso para dos compartments, ¿sí? Como lo ven acá en la gráfica. O pertenece a uno o pertenece al otro, pero no. Pero lo que sí puedo tener es un compartment que esté, digamos, cross a diferentes regiones para controlar, por ejemplo, estos ambientes que son de alta disponibilidad o cuando crear arquitecturas que requieren más de una región para el despliegue de mis componentes. Entonces puedo tener un compartment que tenga, que cubra dos regiones y así poder tener varios recursos dentro de esas regiones y poderlos controlar de manera segura. Adicional a esos puntos, puedo hacer movimientos de compartments. Entonces, por ejemplo, dentro de nuestra área, normalmente cuando los clientes manejan pues un ambiente de producción bastante delicado, entonces pedimos crear un compartment específico para nosotros como Lip Services y dentro de ese compartment creamos todos los recursos que nosotros queremos usar para trabajar. Luego, cuando el cliente aprueba que nuestra migración de los recursos fue exitosa, hacemos el movimiento al compartment productivo en donde ya el cliente va a hacer uso de esos recursos. Entonces, es una capacidad bastante importante cuando manejamos temas de desarrollo, porque yo puedo crear un compartment aislado, un compartimiento lógico totalmente aislado para mis desarrolladores, que ellos trabajen tranquilos y no me lleguen a afectar nunca mi ambiente de producción. Y luego cuando esté la aplicación ok, desarrollada, testeada, por todo, digamos que el área de QA, puedo hacer ese movimiento. Entonces, súper importante que lo tengan en cuenta. Creo que es una opción bastante usada en el desarrollo como de aplicaciones. Y por último, pues la interacción en los recursos entre los compartments puede darse. Entonces, no es que sea un compartimiento lógico totalmente aislado, que yo no tenga comunicación, sino que puedo tener diferentes recursos en diferentes compartments y los puedo comunicar. Por eso el ejemplo que les decía previamente, que yo puedo elegir como administrador de mi tenant, puedo elegir tener todo lo de networking en un lado, todo lo de la capa aplicación en un lado y fácilmente voy a poder hacer la comunicación entre ellos, ¿vale? Para que no crean que son como pues cosas que quedan totalmente aisladas, que luego me voy a enrollar un poco como con la conexión. Voy a leer por acá una pregunta que están haciendo. ¿Puedo crear al similar un sinónimo lógico para referirme a un recurso de tal forma que sea independiente de la ubicación? Bueno, no entendí muy bien, pero si puedes reescribirnos la pregunta para entender más claramente. Pero sí, el compartment, o sea, para volver a reforzar el mensaje, un compartment es una edición totalmente lógica, o sea, no es algo como físico como tal que se cree y pues se hace como para referenciar la ubicación como de los recursos, ¿sí? Entonces, no sé si te referías a eso, pero sí es totalmente lógico, no es físico y es para referenciar pues la ubicación de ellos, ¿no? Si vemos un poco en resumen lo que vamos viendo dentro de una arquitectura detallada de cómo puedo, digamos, yo gestionar toda la parte como de seguridad y mis recursos. Entonces vemos que tenemos el servicio principal que vimos de IAM, donde yo creo mis usuarios y grupos o creo principales de instancia para poder generar accesos, ¿no? Entonces acá está, entonces tengo mi principal, quien solicita, qué permisos tiene a través de los grupos, a qué instancias, ¿no? Luego de eso, tengo ya cuando tenga el ok de mi principal y tenga los permisos, pues ya solicitados por ellos, empieza una validación en donde reviso acorde a las políticas, si soy un viewer, si tengo manage, si puedo, qué específicas acciones puedo hacer como a mis recursos asociados a un compartimiento lógico en donde están divididos y entonces si lo dividí por ambientes, si lo dividí por tipos de recursos, cómo puedo entonces yo ya tener acceso a estos compartimientos con cada uno, si son recursos de Bucket, si son recursos de VM, si son recursos
de conectividad networking o si son recursos para el acceso como la parte de load balancer también que entra dentro de la parte de networking. Entonces, esto resume un poco todo lo que venimos hablando y ahora resumiendo toda la parte de IAM, vamos a la parte de OSI Vault que les mencionaba, que funciona también para mantener la seguridad de la comunicación dentro de mis arquitecturas de aplicación. Entonces, como en esta parte, en este segundo lugar, tenemos Vault, que es la bodega que permite pues, la administración de mi material criptográfico dentro de Oracle Cloud Infrastructure y nos garantiza que las llaves maestras, tanto, pues ahorita les voy a mostrar, pues, se puede elegir tanto en hardware o como en software, se puedan gestionar para la comunicación de los recursos. Pues básicamente es un módulo pues basado en HCM que permite tener toda esta parte y funciona tal cual como un HCM físico. Es decir, si, no sé si han escuchado un poco cómo son pero si llegan a hacer una como los hackers llegan a generar algún impacto en el HCM, una intrusión o algo, este automáticamente va a borrar toda la información y todas las llaves para que no se vean comprometidas como tal. Y no puedan acceder a ninguna máquina, por ejemplo, de mi arquitectura. Si yo tengo en este repositorio, en esta bóveda de llaves, cada una de las llaves que yo necesito para ingresar a mis instancias, pues las mantengo totalmente seguras, ¿verdad? Y no tengo que preocuparme en dado caso de alguna intrusión o demás. Entonces, este es un repositorio totalmente central, estandarizado, está basado bajo el estándar de cifrado AES, que después es el algoritmo, tiene varios algoritmos de RCA y de firma digital que pues permiten mantener pues esta seguridad, ¿no? Aquí pues ven un ejemplo de cómo se ve activo, de cómo se ve que yo puedo crear mi llave maestra y asociada a esa llave maestra puedo crear cada uno de mis secretos que van a estar cifrados a través de esta llave. Al yo gestionar pues las claves centralizadas dentro de esta bóveda, puedo tener varios beneficios. Entonces, uno de ellos es yo puedo controlar y gestionar las claves y proteger mis datos. También me va a permitir que no tenga, por ejemplo, si yo quiero cambiar mi clave pero no quiero impactar como tal a la aplicación ni a la base de datos con ese cambio de clave, pues simplemente lo hago a través de mi secreto y el endpoint que genera esta bóveda ya va asociada como a mi aplicación a la base de datos y no tengo que hacer como ningún cambio. Entonces eso es un punto o un beneficio bien importante porque además de que lo controlo y lo gestiono, pues lo protejo de manera totalmente segura. Además, OSI Vault es un servicio totalmente gestionado en donde ustedes como usuarios no tienen que preocuparse por ningún punto de administración y maneja una alta disponibilidad asociada a un SLA de 99,9% y un SLO de 99,99. Esto va, pues esto está público dentro de los servicios de Oracle Cloud. Nosotros tenemos también uno de los beneficios es que este servicio pues tiene un cumplimiento normativo, cumplen las normas de PCI y SS que admite como tal el uso de HCM FITS 144-2 a nivel 3. Bueno, que también por ahí sí lo están pensando como en usar en alguna de sus aplicaciones y tienen que cumplir como con el estándar de PCI, también pues se puede validar y tiene una integración nativa con muchos de los servicios de Oracle Cloud, como lo son las bases de datos autónomas, Exadata, toda la parte del Object Storage, admite cifrados tanto simétrico como asimétrico y nos permite pues tener esa comunicación segura para las arquitecturas de microservicios, que es justo lo que están desplegando durante el día de hoy. Funciona muy bien para cuando tienen que hacer comunicaciones entre cada uno de los servicios de la arquitectura, ¿verdad? Entonces,
Este concepto se basa pues en una llave maestra específicamente y que a través de ella pues puedo generar un proceso de cifrado en donde va al object store. Por ejemplo, si yo estoy accediendo como tal al object storage, entonces este va, se comunica con el OSI Vault, genera pues el request de ingreso a través de la llave maestra. Se hace el cifrado del secreto para acceder al object storage. Luego pues mantiene el acceso y se guarda, digamos, esa llave. Y también pues tiene el proceso de desencriptación para finalizar cada una de la gestión pues, de las llaves. Y generar pues el acceso. Otro de los casos pues de uso más usados es el que tiene que ver con el uso de esta llave para las bases de datos. Em, para que no pues puedan hacer como un hard coding de mis contraseñas, ¿no? Y en el momento, como les mencionaba, que tengo que cambiarlo, no afectar como tal el código para hacer el cambio de las contraseñas. Entonces, simplemente a través del OCID y a través del endpoint que da el servicio de OSI Vault, pues tengo esto dentro de tanto el usuario como el password dentro de mi código, dentro del código que esté desarrollando para acceder a los servicios, y no tengo que modificarlo ni nada, sino ya dentro del mismo servicio de Vault, pues si tengo que modificar alguna contraseña y demás, lo puedo hacer, pero se basa pues en el uso de este OCID desde el servicio de OSI Vault para hacer como la conexión con las bases de datos. Terminando pues estos conceptos de este OSI Vault que tenemos, que es pues nuestra bodega de llaves secretas. Por último, finalizamos con la parte de WAF. Entonces, tenemos dentro de OSI, como les mencionaba al inicio, dos formas de desplegar este Web Application Firewall, que ya se les voy a mostrar en consola. Y este servicio es un servicio totalmente basado en nube que protege claramente nuestras aplicaciones de tráfico malicioso y no deseado. Tenemos varias opciones de poner reglas, unas predefinidas, otras que yo puedo como crear específicamente. Puedo proteger también a mis aplicaciones desde cualquier punto disponible de Internet. Para pues evitar las diferentes amenazas que ya comúnmente conocemos, como el SQL injection, como los ataques de denegación de servicio. ¿Qué más por ahí me acuerdo? Bueno, todos los del cross-site scripting. Bueno, de muchos que nosotros como conocemos específicamente, pues tiene unas reglas ya predefinidas que nos permiten como filtrar y monitorear pues todo este tráfico, protegiendo a las aplicaciones de las vulnerabilidades. Entonces, como yo no expongo mi servidor o mi aplicación directamente a Internet, sino tengo un firewall que me permite pues hacer ese filtrado. También puedo tener opciones, ya vemos las reglas, pero si quisiera yo, por ejemplo, controlar el tráfico de que pues, la aplicación que yo voy a exponer es solo para Colombia porque solo maneja pesos colombianos, entonces, y la quiero solo controlar para que los usuarios que se conecten específicamente desde una IP de Colombia puedan ingresar a mi aplicación. Esa regla la puedo tener desde el WAF. Y pues puedo controlar bastante posibles pues ataques y seguridad para los servidores de mi aplicación. Normalmente como trabaja, pues este WAF trabaja a través de capas. Entonces la primera capa pues es la del control de acceso, en donde yo puedo restringir acceso a aplicaciones como a web, datos o servicios. Luego de esa capa, pues viene una capa de boot management en donde se puede identificar si viene el request a mi aplicación, si viene desde un humano, si viene desde una máquina, controla y bloquea como requerimientos sospechosos no humanos.
Aquí, por ejemplo, hay bots buenos, que son los bots, por ejemplo, de Google, que analizan nuestro código HTML, ¿no? Para poder rankear las páginas como en un punto exitoso. Y esto pues también se puede programar acá en esta capa de bot management, porque no solo como que bloquee todos los bots, sino que sepa identificar cuáles podrían ser positivos y cuáles no, para denegar o dar acceso pues a mi aplicación, ¿no? Seguido de la capa de boot management tenemos la parte del web application firewall, en donde tenemos pues donde podemos ocultar el servidor de origen y inspeccionar todo el tráfico que viaja hacia ese servidor. Hay dos opciones que a mí me gusta explicar de una manera de pronto simple para los usuarios que no tengan como tantos conocimientos, y es que yo puedo tener el WAF acá y puedo tener un load balancer asociado a ese WAF público. Load balancer público, voy a escribir acá, tengo muy mala letra. Público, y ese load balancer público para acceder a una instancia privada, ¿sí? Para no exponer mi aplicación. Entonces tengo ese camino, tengo esa opción que puedo manejar y manejar todas las reglas acá en mi WAF, o pudiera tener mi WAF expuesto. O sea, aquí yo, por ejemplo, el usuario final, accede a través de este load balancer. Desde la IP de este load balancer, el load balancer valida todas las reglas de WAF y deniega o no deniega el acceso a mis usuarios finales. O puedo tener el WAF específicamente asociado pues a un dominio de mi página web, y puedo tener pues mi instancia ya como de aplicación. Entonces puedo incluir un load balancer público o puedo no incluirlo, dependiendo pues de lo que también requiera o quiera hacer como parte del despliegue de mi aplicación. Dentro de la arquitectura que yo puedo tener con este WAF, puedo también tener, controlar no solo los recursos dentro de OCI, sino también puedo usarlo para controlar recursos en on-premise. Entonces ahí puedo tener esa facilidad para tener una gestión bien importante como de seguridad dentro de Oracle Cloud Infrastructure y optimizar pues las rutas de servicio. Y bueno, con eso terminaríamos un poco la teoría de toda la parte de seguridad. Vimos conceptos importantes como lo son IAM, Vault y WAF, y ahora nos vamos voy a compartir ya, nos vamos hacia la consola a revisar un poco en detalles toda esta teoría que vimos, cómo la uso, ¿no? Entonces vámonos unos 15 minuticos. Para la consola. Un segundo. Voy a ingresar por acá. Voy a compartir pantalla de nuevo. Listo. Entonces aquí está. Estoy ingresando como por el método de autenticación más usado, como les mencioné, a través de usuario y contraseña. Acá tengo pues toda mi suite de Oracle Cloud Infrastructure, en donde tengo pues varias opciones de Quick Starts, ¿verdad? Y puedo ejecutar como diferentes conceptos. Para los conceptos que estábamos viendo, entonces los encuentro en la parte de Identity and Security. Aquí encuentro toda la parte de gestión de usuarios y grupos dinámicos para la instancia principal, el principal instance que les comentaba.
toda la parte de políticas y compartimientos. Acá yo fácilmente, si yo entro acá a la parte de un compartment, puedo hacer la creación como específica. Yo, por ejemplo, para no afectar el laboratorio de mis compañeros y demás, creé un compartment puntualmente en donde yo ahí hice como algunas pruebas de los servicios, ¿verdad? Pero fácilmente, pues simplemente darle el nombre, la descripción y ahí la creación como tal de un compartment y puedo empezar a manejar las políticas y la creación de políticas que se requieren hacia ellos. Por ejemplo, les decía que acá hay unos templates ya asociados. Por ejemplo, si yo tengo un equipo de DevOps, ¿no? Y para ese equipo de DevOps le voy a dar permisos para hacer el deploy de pipeline y el uso de functions. Entonces, si yo doy esa opción, ya me tiene como tal el template. Recuerdan que era los permisos, al nombre del grupo para manejar X recurso en tal locación. Entonces ya me crea acá como un template y yo puedo hacer acá un show manual editor y puedo empezar a hacer como el cambio de, no sé, del compartment dev Annie para manejar, perdón, el grupo, grupo de Annie administradores para manejar los functions en el compartment dev Annie, ¿no? Entonces puedo empezar a tener para ya hacer pues la creación como de políticas y puedo determinarlas. Hay varios templates, muchos que pueden también utilizar y empezar a jugar un poco también en denegar y permitir para tener un control mayor de la seguridad, ¿verdad? Acá dentro de los usuarios, voy a devolverme, este es mi usuario, en donde yo puedo tener o distinguir todas las capacidades que tengo como usuario. Y acá, pues, como ustedes ven, tengo toda la parte de generación de tokens que hablábamos, los puedo generar, puedo generar una autenticación a través de tokens. Puedo acá también tener las credenciales para el Multifactor Authenticator. En este caso, yo no, pues, no tengo esa autorización para la generación, para el acceso como tal. Si, por ejemplo, para este usuario, yo acá estaba creando como una prueba, pero para este usuario, si yo necesito generar un token que solo le permita como la conexión por ciertos días, entonces puedo generarlo. Y acá me da la contraseña, el token para lo copio, para poderlo usar, para poderlo compartir. Los puedo eliminar también para, digamos que también controlar puntos de seguridad. En caso de que, por ejemplo, yo también tenga alguna, generar credenciales a través de correos de correos, también lo puedo hacer. Mm, Adicional, también podría autenticarme a través de un directorio activo, por ejemplo, de Windows. Entonces yo puedo hacer como la asociación de todo mi IAM para no tener que crear como usuarios en el directorio activo de Windows y también crearlos acá en OCI, sino que puedo hacer una configuración que me permita como solo la gestión de usuarios en un solo, en una sola aplicación y poder tener pues toda la auditoría necesaria. Aquí están todos los usuarios de mis compañeros dentro del tenant y puedo también pues crear los diferentes grupos que necesito. Entonces acá en este caso pues tenemos solo un grupo de administradores, que es forma la práctica porque vamos a tener como varios grupos que nos permitan como hacerle trazabilidad a cada uno, ¿no? Entonces, toda esa parte es la gestión de usuarios que pues, encuentran acá en nuestro menú hamburguesa, en la parte de Identity and Security, en la parte de usuarios, grupos, Dynamic Groups, Networking, bueno, por acá, hasta acá, digamos que, y las políticas y los compartments en donde ven toda esta parte. Por otro lado, la parte de WAF, vamos a verla, la encuentran acá dentro de la parte de Identity and Security. Aquí encuentran el Web Application Firewall.
donde lo pueden desplegar, pueden crear como políticas, como les decía, hay como dos tipos como de despliegue, uno en donde yo puedo generar pues un despliegue básico y puedo generar unos controles de acceso, que los controles de acceso lo que me permiten es identificar específicamente a través de un request de cookies, un request de header, un request de URL o por región, como les decía, por ejemplo, si yo quiero que solo el tráfico que ingrese a mi aplicación sea como de Colombia, entonces lo que yo le tengo que decir es como que no sea, o sea, todo lo que sea Colombia va a ingresar acá, ¿sí? Puedo crear una rule con respecto a esto y también puedo crear una acción con respecto a esa rule que permita entonces darle un mensaje si le quiero retornar el error común de 401, Respond Code Action, o si quiero crear un nuevo action a través de un XML, un HTML que permita tener como un mensaje como específico o customizado para mis usuarios. Puedo tener también un rate limit que lo que me permite es decirle cuántos requests por segundo para esos ataques de denegación de servicios. Si han escuchado esos casos en donde como que ponen un bot para tumbarte el servidor a punta de peticiones, entonces si yo más o menos sé cómo se comporta mi aplicación, entonces puedo poner un request limit, no sé, de 3 con un periodo de 5 segundos, porque yo sé que no van a ingresar esa cantidad de veces, o si no, pues obviamente lo va a bloquear, le va a mandar un error personalizado o un error de estos que ya, digamos, están aquí prediseñados. También toda la parte de protections, en donde puedo determinar diferentes reglas que me permiten proteger a toda la parte de los SQL injections. Son reglas ya predeterminadas, el CRUD site, como lo ven acá, el SQL injection, número de argumentos o límites en el header de mis páginas web y bueno, puedo utilizar ya los que están acá como prediseñados. Es importante que podamos analizar bien cuáles necesitamos, porque si bien yo podría activarlos todos, esto puede generar un proceso de lentitud de acceso de mi aplicación. Entonces, normalmente lo que se hace es activar a los básicos o los que ustedes de pronto ya conozcan a nivel de su aplicación, por ejemplo, solo el de SQL Injection, y a medida que se va poniendo en track la aplicación, a revisar cuáles son necesarios. Dentro de Oracle Infrastructure, ustedes pueden crear un SCR con el soporte para que ellos también les pongan una persona experta de seguridad y puedan hacer como la trazabilidad de cuáles son las reglas de protección que deberían tener asociadas sí o sí para que también puedan controlar un poco el tiempo de acceso a su aplicación, ¿vale? Como otra opción tenemos, bueno, finalmente después de controlar el acceso, después de tener un rate limit de las reglas de protección dentro del WAF, se debe asociar pues un load balancer, como les he explicado ahorita en el dibujito, para que sea como el punto de acceso para la ejecución de las reglas. Adicional de esa forma, tenemos la parte de como sin WAF, que yo puedo, digamos que agregar directamente el dominio de crear una política a través de un dominio y manteniendo una IP origen. Les voy a mostrar en uno que ya tengo acá como previamente creado, que otras opciones como que tenemos dentro del WAF para modificar. Entonces, tenemos opciones de protection rules como tal cual como las veíamos también anteriormente, en donde tenemos pues toda la parte también del SQL injection y además otras políticas asociadas también a aplicaciones como externas, como de seguridad, como lo son Spectrum y basado pues en todas las normas. Lo importante también depende también si estoy utilizando dispositivos IoT para el uso de mi aplicación. Bueno, hay varias que se pueden como manejar. También tengo la parte del Access Control, igual por región. Acá tengo un poco más de detalle, por ejemplo, por URL, si la URL es tal,
también si es un agente o si no es un agente, también puedo crear a través de regex diferentes tipos de URL para aceptar o no, para manipular un poco, evitar la manipulación de esos headers, pues entonces cómo tenerlo, ¿no? También tengo la opción del boot management que puedo crear, creo que la mayoría han visto cuando ingresamos a las páginas web. Yo puedo pues tener un JavaScript Challenge, puedo tener un Human Iteration Challenge, también puedo tener pues el CAPTCHA, que es específicamente pues como una pregunta simplemente para poder identificar si realmente como que es humano o no. Entonces acá podemos, are you human? De hecho, pues puedo editarle, puedo decir como si lo quiero en español, eres humano, eres un bot. Y acá pues específicamente puedo tener esa verificación. Entonces para que claramente mi aplicación pues se pueda manejar de una manera mucho más segura y evitar esos bots maliciosos que les mencionaba, pero también puedo aprobar algunos bots que no son maliciosos, como el de Google, por ejemplo, que es el que nos ayuda pues a colectar esos documentos y también a que pues tengamos como una prioridad dentro de los índices de búsqueda específicamente de Google, ¿no? Para aprobarlo o no aprobarlo dentro de el tema del desarrollo. También puedo tener una parte de caching, entonces unas reglas específicas que me permiten tener como unas condiciones de ingreso mucho más rápidas a mi aplicación. Y bueno, y luego al finalizar también tengo como todos los logs de acceso, pues en este momento yo no lo tengo en uso, pero si lo tuviera en uso, pues acá voy a ver todo lo que se ha llevado a cabo como con mi Web Application Firewall y puedo pues tener también las publicaciones que haga para los cambios. Entonces yo acá dentro del que está creado, pues puedo como empezar a editarlo y a crear diferentes puntos de protección y también pues puedo tener las métricas para identificar el tráfico que está por hora, por semanas, por días y bueno. Eso como tal es la parte de WAF, Application Server, en donde podemos ver como las diferentes. Puedo tener varios, como les mencionaba. También puedo hacer como una protección a nivel de acceso como de IPs. Para algunos casos en las compañías, pues yo sé que solamente debo permitir a ciertos usuarios con ciertas IPs fijas, ¿no? Como el acceso. Entonces ahí pues puedo crear como ese whitelist que me permita como solo tener el control de ciertas IPs hacia el acceso como de mi aplicación. Y por último, vamos a ver si está por acá nuestro amigo Bolt, nuestra bodega, que también está dentro del Identity Management. No, pero normalmente como son tantos, lo que pueden hacer es buscarlos también por acá. Y acá pueden llegar, los pueden pinear también para poder llegar a los recursos por una manera más rápida. Dentro del Vault, entonces puedo generar pues las llaves que les mencionaba y la creación pues de estos accesos. Déjenme identificar si de pronto yo tengo creado uno, pero creo que es en el compartment root que lo creé. Así. Por ejemplo, esto era lo que les decía, yo dentro del compartment de lógico de Annie, realmente no tengo creado ninguna instancia, lo crean en el root, que es súper mala práctica, nunca se deben crear ningún recurso sobre este compartment, de esta división lógica, pero acá pues yo puedo tener mi bodega de datos específicamente y puedo tener mi llave principal, que es donde voy a cifrar pues todo mi proceso. Esta llave se puede crear de protección como HCM, como software, entonces puedo crearlo tanto físico como a nivel de software para la gestión de manejo. Y además manejamos 3 tipos de algoritmos de inscripción, como lo son el ASE, el RCA o este.
de verificación, tanto por eso les mencionaba la parte teórica que es, se puede encriptar tanto asimétrico como simétrico, ¿cierto? Que es como ustedes lo ven acá, y también puedo elegir los bits por los que voy a encriptar mi clave. Entre más grande, pues mejor para evitar pues el hackeo. Y acá voy a tener los secrets, que básicamente son mis contraseñas que voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, este secret que yo creé acá, lo voy a crear, y entonces lo voy a crear para, lo voy a crear base 60, no, lo voy a crear a través de texto, y acá pongo la contraseña, no sé, DBA 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, la que quiera. Y aquí creo mi contraseña y voy a hacer una gestión, y simplemente se cambia, se hace un update y no cambia como tal la contraseña, lo que les mencionaba, sino simplemente el endpoint que ya está ajustado dentro del Vault hacia las aplicaciones es lo que se usa para poder tener un mayor control de los passwords, ¿no? Entonces no tengo que hacer cambios como directos, sino acá a nivel de secret, pues ya puedo tener esa criptografía, ese endpoint manejado y gestionado por una llave principal. Bueno, creo que eso es lo que tenía como por contarles. Eso es básicamente el punto de seguridad. No sé si tienen preguntas. Tenemos muchos más servicios como de seguridad, pero básicamente esos son como unos de los más importantes para iniciar el camino. Adicional, hay uno que me gustaría mencionar que no está como foco, no lo presentamos dentro de la charla, pero el cloud Guard que tenemos es am, es un recurso gratis para nuestros clientes, en donde se puede monitorear como toda la infraestructura, ¿no? Y lo pueden utilizar bastante bien. Otro de los métodos que pueden utilizar para, por ejemplo, manejar el acceso como hacia sus recursos cuando son totalmente privados y quieren darle como solo como una gestión de acceso como importante como hacia ciertas personas, es utilizar los Bastion, que también es un servicio que te permite generar un acceso por máximo 3 horas. Son sesiones que se generan solamente por 3 horas, que permiten pues hacer un control también, saber quién accede y demás. Esto es a través de la llave, se utiliza a través de la llave del recurso que se requiere utilizar, y simplemente da una creación de 3 horas para cada usuario en donde tenga acceso al base. Y este por acá es el CloudGuard, en donde lo pueden activar para realizar un monitoreo como específico de cada uno de sus componentes. Puede detectar problemas de manera automática, y también los puede corregir a su vez a través de reglas que identifican, por ejemplo, que alguien creó un bucket público y es como, no sé, lo elimina. Puedo eliminarlo, puedo suspender al usuario, puedo detener instancias también, o sea, puedo tomar acciones, no solo monitoreo, sino que también puedo tomar acciones en cuanto a mi infraestructura para evitar riesgos de seguridad y evitar tener posibles ataques, además de pues ya todo lo que mencionamos. Entonces, espero les haya gustado, espero hayan aprendido un poco.